La mano se presionó contra su cintura por detrás, los dedos extendiéndose con posesión sobre la tela de su blusa. Brooklyn Hayes sintió el aliento caliente en su cuello. Olió el perfume caro mezclado con arrogancia. «Nadie te va a creer», susurró Mason Rodríguez, con esa voz de 18 años empapada de derecho y superioridad. El chasquido que siguió resonó por el laboratorio de química vacío como un disparo. Luego vinieron los gritos. Brooklyn Hayes pensó que su mayor reto sería manejar a 30 adolescentes cargados de bebidas energéticas y TikTok, con 23 años. Recién salida de su programa de certificación docente. Había llegado a la preparatoria Lincoln con la misma confianza que la había llevado a través de 2 despliegues en Afganistán. El sol de la mañana en Arizona pintaba franjas doradas sobre el piso del aula, mientras acomodaba los modelos de ADN para su clase de biología de primera hora. Su reloj militar marcaba las 07:30 en punto. Justo a tiempo. «Buenos días», Futuros Científicos dijo, con una voz que tenía la autoridad suficiente para que los estudiantes se enderezaran en sus asientos. «Bueno, casi todos». En la última fila, Mason Rodríguez estaba recostado, como si fuera dueño del lugar, y, considerando que su padre había donado $2 millones a la escuela el año anterior, no estaba tan lejos de la verdad. Brooklyn lo notó de inmediato. No por su peinado perfecto ni por la ropa de diseñador que probablemente costaba más que su renta mensual. Lo notó por la forma en que la miraba. Ya había visto esa mirada antes, en lugares más oscuros, en hombres más peligrosos. Pero aquellos hombres tenían armas y cuentas pendientes. Este solo era un muchacho con demasiado dinero y sin límites. «Hoy vamos a sumergirnos en los bloques de construcción de la vida misma», anunció Brooklyn, pasando las diapositivas de su presentación. «¿Alguien puede decirme qué significa AD?» Varias manos se alzaron. Brooklyn le dio la palabra a una chica callada en la primera fila. Mientras la estudiante respondía, la visión periférica de Brooklyn captó a Mason tecleando en su teléfono. Ella lo anotó mentalmente, pero continuó con la clase. La lección fluyó sin problemas. Los estudiantes hacían preguntas, participaban en discusiones, incluso reían con sus chistes de biología. Durante 45 minutos. Brooklyn sintió que había encontrado su vocación. Entonces apareció la notificación de Google Classroom en su laptop. Mensaje privado de Mason Rodríguez. El ADE puede ser los bloques de construcción de la vida. Pero tú definitivamente estás construyendo algo en mí, señorita Hayes. Esa falda debería ser ilegal. La mandíbula de Brooklyn se tensó, pero su expresión siguió neutra. De inmediato tomó una captura de pantalla. La guardó en una carpeta que había aprendido a etiquetar como documentación desde sus días en el ejército. Primero la evidencia, luego la acción. Siempre. Después de clase, mientras los estudiantes salían, Mason se quedó. Se acercó a su escritorio con el aire engreído de una mala película adolescente. Gran lección, señorita Hayes. Realmente estimulante. Señor Rodríguez, por favor mantenga los límites apropiados, dijo Brooklyn con un tono profesional pero firme. Si tiene preguntas sobre el material, puedo ayudarle en horario de oficina. Él se recargó en su escritorio. Demasiado cerca. Oh, tengo muchas preguntas. Como, ¿qué la hizo querer ser maestra? Seguro que no fue el dinero. Por favor, aléjese de mi escritorio. Mason sonrió, pero no se movió. Solo intento ser amable. Parece que está tensa. Tal vez necesita relajarse un poco. El horario de oficina es martes y jueves, repitió Brooklyn. Ahora por favor vaya a su próxima clase. Él finalmente se apartó, pero no antes de accidentalmente voltear su taza de café, mientras Brooklyn se agachaba para atraparla. Los ojos de Mason recorrieron su cuerpo de una forma que le hizo hervir la piel. Nos vemos mañana, señorita Hayes dijo, alargando su nombre como si lo saboreara. Esa fue la primera semana. Para la segunda,
Los accidentes se multiplicaron. Mason la golpeaba sin querer en los pasillos, siempre disculpándose con esa sonrisa depredadora. Cambiaba de asiento cada día, eligiendo siempre el mejor ángulo para mirarla mientras escribía en el pizarrón. Sus amigos Jaden Torres, con su chaqueta del equipo de baloncesto, y Connor Walsh, con su risa nerviosa, empezaron a llegar temprano a clase, lanzando comentarios lo suficientemente altos para que ella los escuchara. «Caray. Las chicas militares sí que tienen el mejor». Señor Torres», interrumpió Brooklyn. «¿Quiere compartir sus pensamientos sobre la respiración celular con la clase?» El chico se sonrojó. «No, señorita Hayes, estoy bien». Ella documentaba todo. Cada comentario. Cada toque accidental. Cada mensaje inapropiado. La carpeta en su computadora crecía. 2 años de entrenamiento en inteligencia de combate le habían enseñado que la documentación era munición. La tercera semana llegó la reunión que había estado esperando. «Señorita Hayes, tome asiento», dijo el subdirector Derek Chen, señalando una silla frente a su escritorio imponente. La oficina olía a cuero viejo y decepción. En las paredes, fotos de Chen estrechando la mano de varios donantes. En el lugar de honor Richard Rodríguez y su sonrisa millonaria. «He recibido algunas preocupaciones», comenzó Chen, revolviendo papeles que claramente no leía, sobre su trato hacia ciertos estudiantes. Brooklyn mantuvo el rostro neutro. «¿Qué estudiantes?» «Específicamente, la familia Rodríguez siente que usted ha estado enfocándose injustamente en su hijo. Calificaciones duras. Disciplina severa. Entienda que son acusaciones serias». «Lo entiendo perfectamente», respondió Brooklyn, sacando su teléfono. «Por eso he documentado cada interacción. ¿Quiere revisar los mensajes inapropiados que me ha enviado? O tal vez las grabaciones de seguridad de cuando me siguió hasta mi auto el martes pasado». El rostro de Chen se tensó. «Estoy seguro de que todos son malentendidos. Mason es un joven con carácter. Su padre habla muy bien de él. Su padre donó 2 millones el año pasado», dijo Brooklyn sin rodeos. El ojo de Chen tembló. «Eso no viene al caso. Solo sugiero que ajuste un poco su enfoque, por el bien de todos». Brooklyn se levantó. «¿Algo más?» «Señor Chen, solo recuerde, señorita Hayes, aquí en Lincoln High, somos una familia, y las familias se protegen». Salió de la oficina con el estómago revuelto. Esa noche, en su pequeño apartamento, miró fotos de sus días en el ejército. La sargento Hayes con su equipo completo, rodeada de su escuadrón en Afganistán. Había guiado a 12 soldados a través del infierno y los había traído a casa. No iba a dejar que un adolescente mimado la sacara de un trabajo que amaba. Su teléfono vibró. Número desconocido. «Me dijeron que te reuniste con Chen. Hombre inteligente. Sabe cómo funcionan las cosas, a diferencia de algunos». R. Richard Rodríguez. Brooklyn tomó una captura de pantalla también. A la mañana siguiente, hubo una novedad. Connor Walsh se le acercó después de clase, jugueteando con las correas de su mochila. «Señorita Hayes, ¿puedo hablar con usted?» Brooklyn notó que sus amigos no estaban cerca. «Claro, Connor». «¿Qué pasa?» Él miró hacia la puerta y luego volvió a verla. «Es sobre Mason. Mire, probablemente no debería decirle esto. Connor, si algo está mal, hay una apuesta», soltó de golpe, «en nuestro chat de grupo. Sobre usted». La sangre de Brooklyn se enfrió, pero mantuvo la voz firme. ¿Qué tipo de apuesta? Connor sacó su teléfono, con las manos temblando. «Quien la haga renunciar primero se gana $1000. «Pero Mason...» Deslizó el dedo por la pantalla. «Mason apostó 5000 a que podría...» «¿Qué podría?» «Está bien. Connor, estás haciendo lo correcto.
Dijo que podría hacer que usted lo suplicara antes de que terminara el semestre. El rostro de Connor estaba rojo de vergüenza. Lo siento, señorita Hayes. Debería haberlo dicho antes. Brooklyn tomó fotos del chat con su propio teléfono. Gracias por decírmelo. Esto requiere valor. Hay más, añadió Connor en voz baja. Él ya lo hizo antes, con otras maestras. Esa noche, el Messenger de Facebook de Brooklyn se iluminó con un mensaje de alguien llamada Sarah Chen, aparentemente sin relación con el subdirector. Hola, di clases de inglés en Lincoln el año pasado. Escuché por ahí que estás lidiando con Mason Rodríguez. Yo duré 3 meses antes de renunciar. Tenemos que hablar. Se reunieron en una cafetería del centro. Sarah tenía 26 años. Bonita. Con el tipo de mirada cansada que Brooklyn reconocía en su propio espejo últimamente. Él empezó igual conmigo, dijo Sarah, aferrando su café latte. Comentarios, mensajes, accidentes. Reporté todo. No pasó nada. Un día, me acorraló en el armario de suministros. Cuando grité, lo fingió como si estuviera loca. Dijo que solo buscaba papel. Y las grabaciones de seguridad Sarah rió con amargura. Misteriosamente dañadas, justo ese archivo. ¡Qué casualidad! ¿No fuiste a la policía? ¿Con qué? Mi palabra contra la del hijo del hombre más rico del distrito, los abogados de su papá me habrían destruido. Así que renuncié. Me mudé a Tucson. Empecé de nuevo. ¿Quién más?, preguntó Brooklyn. Sarah sacó su teléfono. Jessica Martínez, maestra de español de 2º año. Duró 2 meses. Amanda Foster. Matemáticas de 1er año. 6 semanas. Hay un patrón. Brooklyn, maestras jóvenes. Atractivas. Nuevas en el distrito. Sin conexiones. Sin protección. Brooklyn sintió la rabia crecer en su pecho, como cuando vio a un convoy ser emboscado fuera de Kandahar, y nadie hace nada. La familia Rodríguez controla a la mitad de la junta escolar. Sus donaciones mantienen los programas deportivos. Las artes. ¿Qué importan unas maestras frente a eso? Esa noche, Brooklyn no pudo dormir. Hizo lo que siempre hacía cuando la mente no la dejaba en paz entrenar. El gimnasio 24 horas estaba casi vacío a las 2 de la mañana. Brooklyn se vendó las manos metódicamente. Cada vuelta de cinta, una meditación. Había empezado con Krav Maga en el ejército. Tu tamaño es una ventaja, le dijo su instructor. Nunca esperan que las pequeñas peleen. Usa su exceso de confianza contra ellos. El saco pesado recibió su furia sin quejas. Jab. Cruzado. Codo. Rodilla. Cada golpe preciso. Controlado. Memoria muscular de cientos de horas de práctica. En combate. La duda mataba. En la vida. Solo dejaba que los depredadores ganaran. Su teléfono vibró. Otro número desconocido. Hacer ejercicio tan tarde no es sano. Señorita Hayes, debería estar en la cama. Yo podría ayudar con eso. M. La sangre de Brooklyn se heló. La estaban observando. Escaneó el gimnasio. Mossad no vio nada extraño. Pero había ventanas por todas partes. Sombras en el estacionamiento. Agarró sus cosas y salió rápido, revisando los espejos retrovisores todo el camino a casa. Al día siguiente, llegó a la escuela y encontró un regalo sobre su escritorio. Una bolsa de Victoria's Secret, con el papel de seda intacto. La tarjeta decía para después de horas. No puedo esperar a vértelo puesto. O quitado. Brooklyn fotografió todo y lo tiró directo a la basura. Durante el almuerzo. Actualizó su carpeta de documentación y envió copias a su correo personal. A su hermana en Colorado y a un amigo del ejército que trabajaba en la policía. Pólizas de seguro. Mason apareció durante su hora de preparación, sin tocar la puerta ni pedir permiso.
¿No te gustó mi regalo?, preguntó, fingiendo estar herido. Tienes que irte. Ahora. Escuela pública. Salón público. Tengo todo el derecho de estar aquí, dijo, sentándose en un escritorio con las piernas abiertas. Además, tenemos que hablar de mi calificación. Tienes un B+, tu trabajo es adecuado. Adecuado se levantó, acercándose. Nada en mí es solo adecuado. Señorita Hayes, y creo que lo sabe. Brooklyn se mantuvo firme. Sal de mi salón. ¿O qué? ¿Me vas a reportar? ¿Cómo te está funcionando eso? Su perfume invadía el espacio mientras se inclinaba. Mi papá es dueño de esta escuela, de la junta, probablemente de ti también. Solo que aún no lo sabe. Última advertencia. Mason se rió. Dios, eres más atractiva cuando intentas ser dura. Dime, en el ejército te enseñaron a tratar con un hombre de verdad. En el ejército me enseñaron a tratar con hostiles. ¿Quieres una demostración por un segundo? Algo cruzó por sus ojos. Miedo. ¿Emoción? Luego volvió su típica sonrisa, amenazando a un estudiante. Señorita Hayes, eso no se verá bien en tu expediente. Se fue, pero no antes de arrastrar un dedo por su escritorio. Sin dejar de mirarla. Las manos de Brooklyn temblaban cuando llamó a su representante sindical. La conversación fue corta y desalentadora. Sin evidencia física concreta o testigos. Era su palabra contra la de él. La apoyarían, pero le recomendaron documentar todo y evitar estar sola con el estudiante. Ya lo estoy haciendo, respondió con los dientes apretados. Entonces, lamentablemente, no hay mucho más que podamos hacer en esta etapa, a menos que realmente me agreda. No estoy diciendo eso. Solo digo que la carga de la prueba en estos casos... Brooklyn colgó. Esa tarde notó algo nuevo. Su Google Calendar, que mantenía meticulosamente actualizado. Mostraba señales de acceso no autorizado. Alguien había visto su horario. Sabían cuándo tenía horas libres. Cuándo se quedaba para tutorías. Cuándo estaría sola. Era hora de contramedidas. Brooklyn creó un horario falso, visible para cualquiera que hubiera hackeado su cuenta. Según ese calendario, se quedaría tarde el viernes para inventario de equipo de laboratorio. Sola. De 4 p.m. a 6 p.m. Horas perfectas para un depredador. Esa noche también hizo una compra. Una pequeña cámara corporal con forma de botón. Su pensión militar no dejaba mucho margen para extras. Pero esto era equipo de supervivencia. El jueves volvió a poner a Derek Chen en escena. La interceptó en el pasillo entre clases. Señorita Hayes. Un momento, su oficina se sentía más pequeña esta vez. Las fotos de donantes más prominentes que nunca. Me preocupa su bienestar, dijo, evitando mirarla a los ojos. Enseñar puede ser estresante, especialmente para alguien que lidia con traumas del pasado. La mandíbula de Brooklyn se tensó. Perdón, su servicio militar. El PTSD no es nada de lo que avergonzarse. Pero si está afectando su percepción de la realidad, causando paranoia. ¿En serio está sugiriendo? Sugiero que quizá le vendría bien tomarse un tiempo libre, para ganar perspectiva. El distrito tiene excelentes recursos de salud mental. No necesito recursos de salud mental. Necesito administradores que hagan su trabajo. La máscara de Chen se resquebrajó. Tenga mucho cuidado. Señorita Hayes, ya no está en el ejército, este es el mundo real. Y en el mundo real, las contribuciones de la familia Rodríguez mantienen nuestras puertas abiertas. Sin ellas, perdemos el programa de música, el de teatro, el laboratorio de computación. ¿Cuántos estudiantes sufrirían por su ego? ¿Cuántas maestras han sufrido por su cobardía? Chen se puso de pie. Esta conversación ha terminado. Pero piense en lo que le dije. Una baja voluntaria. Por ahora. Brooklyn salió de su oficina sabiendo que se le acababa el tiempo.
Estaban cerrando filas, preparándose para echarla. Pero ya había estado en desventaja numérica antes. En Afganistán. Su escuadrón había resistido 18 horas contra una fuerza triple en tamaño. Aprendió que a veces hay que dejar que el enemigo piense que está ganando, que se confíe, que venga a ti. El viernes llegó con una calma inusual. Mason había estado ausente el jueves, lo que solo aumentó la tensión de Brooklyn. Los depredadores no se rinden, solo cambian de táctica. Dio sus clases, mantuvo su rutina, revisó obsesivamente la batería de la cámara oculta. A las 3:30, mientras la escuela se vaciaba, se dirigió al laboratorio de química para su falsa sesión de inventario. El laboratorio estaba en la parte más antigua del edificio, por un pasillo que las cámaras de seguridad aún no cubrían. Restricciones presupuestarias, había dicho Chen en una reunión de profesores. Brooklyn sospechaba que era más bien por negación plausible. Comenzó a hacer inventario de verdad, para que pareciera legítimo a cualquiera que estuviera observando. El minutero del reloj de pared avanzaba lentamente hacia las 4. Brooklyn sintió esa calma previa al combate a sentarse, respiración constante. Músculos relajados, pero listos. 4:5. La puerta se abrió. Mason entró primero, seguido de Jaden y Connor. Los tres se desplegaron. Una maniobra practicada. Connor parecía enfermo, pero igual tomó posición junto a la puerta lateral. Trabajando tarde un viernes, preguntó Mason. Eso es dedicación. Me gusta en una mujer. Caballeros. Deben irse, dijo Brooklyn. Con voz firme, la mano descansando cerca del botón de la cámara. Pero venimos a ayudar, dijo Jaden, sacando su teléfono. Ya estaba grabando, notó Brooklyn. El servicio comunitario se ve bien en las solicitudes universitarias. Mason se acercó. Cada paso calculado. Además, no deberías estar sola. No es seguro, cualquier cosa podría pasar. Es una amenaza. Es preocupación, dijo Mason, con la sonrisa de su padre. Me preocupo por usted, señorita Hayes. Sola. Sin esposo. Sin novio. Debe de ser solitario. Brooklyn activó la cámara con una leve presión. Estoy bien. Ahora váyanse. ¿Sabe cuál es su problema? Mason comenzó a rodearla como tiburón. Cree que es especial, que por lo militar, que por ser dura. Pero al final del día, es solo otra maestra. Y yo soy un Rodríguez. Connor intentó Brooklyn. No quieres ser parte de esto. El chico apartó la mirada. Mason rió. Connor hace lo que yo digo. Todos lo hacen. Así funciona el mundo. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será. ¿Más fácil para quién? Para los dos. Mason ya estaba demasiado cerca. Brooklyn podía oler el whisky escondido tras la menta. Pudiste haberlo hecho fácil, sonreír más, usar faldas más cortas, ser más amable. Pero no. Tenías que ser difícil. Brooklyn retrocedió hacia la estantería de químicos, dejándolo pensar que la acorralaba. Aléjate. ¿Oh, qué? Me romperás la muñeca, rió. Sí. Escuché sobre tu Krav Maga. Tierno. Pero esto no es Afganistán. Soldadita. Nadie vendrá a salvarte. Estaba lo bastante cerca como para que Brooklyn viera sus pupilas dilatadas, el rubor de excitación en su cuello. Detrás de él, Jaden había encontrado el ángulo perfecto para su teléfono. Esto estaba coreografiado. Ya lo habían hecho antes. Última oportunidad, dijo Brooklyn en voz baja. La mano de Mason se estiró, rozándole la cadera. No necesito otra oportunidad. Tomo lo que quiero. El tiempo se ralentizó. La mente de Brooklyn lo registró todo el peso de Mason inclinado hacia adelante. Jaden, enfocado en la pantalla. Connor, incapaz de mirar. La repisa detrás para apoyarse. La ducha de emergencia a su izquierda. Las salidas bloqueadas pero alcanzables. La mano de Mason presionó más fuerte.
deslizando hacia su espalda baja. La otra se acercó a su rostro. «Nadie te va a creer», susurró, a centímetros de su oído. «Y aunque lo hicieran, no les importaría. No eres nadie. Yo soy un Rodríguez». Brooklyn sintió la calma de la memoria muscular tomar control. 2 años de entrenamiento diario. Cientos de horas preparándose para momentos así. La voz de su instructor resonó. En Krav Maga no esperamos el momento perfecto. Lo creamos. «Tienes razón», dijo en voz suave. «Nadie me creería». Mason sonrió, interpretando sus palabras como rendición. Su agarre se tensó, acercándola más. «Pero le creerán a la cámara». Los ojos de Manon se abrieron al entender. Pero ya era tarde. El cuerpo de Brooklyn se movió como reloj suizo. Su mano izquierda atrapó la muñeca contra su cintura mientras la derecha sujetaba su pulgar. Rotó la muñeca hacia afuera, entrando en su espacio y usando su propio impulso en su contra. El chasquido fue seco y definitivo, como una rama quebrándose. El grito de Mason llenó el laboratorio mientras su muñeca se doblaba en un ángulo antinatural. Brooklyn no terminó ahí. Aprovechó el control de la muñeca rota para guiarlo de cara contra la mesa del laboratorio. Bro Jaden soltó su teléfono, abalanzándose. Brooklyn giró liberando a Mason y enfrentó la embestida. Jaden era más grande, pero predecía cada movimiento. Se agachó bajo sus brazos, clavó el codo en su plexo solar y, mientras él jadeaba, capturó su brazo derecho extendido. Se colocó detrás y aplicó una palanca de pie. «Por favor», gritó Jaden, mientras la presión crecía en su codo. Otro chasquido. Otro grito. Jaden cayó junto a Mason, abrazando su codo. Todo había durado menos de 8 segundos. Connor estaba paralizado junto a la puerta, pálido. Su teléfono seguía grabando. No, dijo Brooklyn con calma. Simplemente no. Connor levantó las manos, retrocediendo contra la pared. «Lo siento. Señorita Hayes, no quería...» «Ellos me obligaron». Mason se retorcía en el piso. «Estás muerta. Mi padre te va a destruir. Nunca volverás a enseñar. Estarás en la cárcel antes de la mañana». Brooklyn caminó con calma a la pared y jaló la cadena de la ducha de emergencia. El agua fría empapó a los tres, borrando cualquier rastro de ADN. Luego sacó su teléfono y marcó 3 números. 911. ¿Cuál es su emergencia? Soy Brooklyn Hayes, en la preparatoria Lincoln. 3 estudiantes intentaron agredirme sexualmente. Me vi obligada a defenderme. 2 tienen lesiones que requieren atención médica. ¿Está a salvo ahora? Sí. Los atacantes están incapacitados. Envíen policía y paramédicos. Van en camino. Manténgase en la línea. Brooklyn miró a Connor. Necesito que guardes ese video. Mándalo a tu correo. Súbelo a la nube. Haz copias. ¿Puedes? Él asintió frenéticamente, tecleando rápido. Mason intentó ponerse de pie. Resbaló y cayó otra vez. Es agresión. Solo estábamos hablando, Mason dijo Brooklyn. Llevo una cámara corporal. Grabó todo. Tus manos sobre mí, tus palabras, tus amenazas. El color se esfumó de su cara. Eso es ilegal. No puedes grabar sin permiso. En Arizona basta con el consentimiento de una parte, respondió. Me lo enseñaron en el ejército. Igual que a tratar con combatientes enemigos. Las sirenas se oían a lo lejos, cada vez más cerca. Jaden gimoteaba, intentando sostener su brazo sin moverlo. El laboratorio de química parecía una zona de guerra-agua por todas partes. Cuerpos en el suelo. El olor acre de químicos mezclándose con el miedo. Los primeros oficiales llegaron en minutos. El oficial Martínez y el oficial Williams. Ambos veteranos que ya habían visto suficiente para saber lo que estaban viendo. Analizaron la escena 3 estudiantes varones grandes. Una maestra de complexión pequeña. Solo lesiones defensivas en ella. Señorita. ¿Puede decirnos qué pasó?, preguntó Martínez.
con la mano sobre su cámara corporal para asegurarse de que grababa. Brooklyn relató todo de manera clara y concisa. Porte militar. Solo los hechos. Les mostró la grabación de su cámara, reproduciendo los momentos cruciales, las manos de Mason sobre ella, sus palabras, la amenaza clara y la intención evidente. «Carajo», murmuró Williams, y luego se corrigió. «Perdón, señora. Esto es defensa propia clara si alguna vez la he visto». Llegaron los paramédicos, atendiendo de inmediato a Mason y a Jaden. Ambos intentaron dar su versión de los hechos, pero la evidencia era contundente. Connor, para su crédito, entregó su teléfono a la policía sin que se lo pidieran. «Grabé todo», dijo en voz baja. «Ellos lo planearon. Hay un chat grupal. Otras cosas. Voy a testificar». Derek Chen apareció mientras subían a Mason a la ambulancia. Su rostro pasaba por confusión, preocupación, cálculo y pánico. «¿Qué pasó aquí?», exigió. «Pasó su falta de protección al personal», respondió Martínez con brusquedad. «Vamos a necesitar todas las grabaciones de seguridad, archivos de personal y quejas anteriores. No creo que eso sea necesario. No es una solicitud». La llegada de Richard Rodríguez se anunció con el chirrido de los neumáticos de un Lamborghini en el estacionamiento. Entró como si fuera dueño del lugar y, según Brooklyn, probablemente así lo creía. Traje Armani, cabello plateado perfecto, ese bronceado de yate y campos de golf. «¿Dónde está mi hijo? ¿Quién es el responsable de esto?», espetó. «Señor Rodríguez», intervino Martínez. «Su hijo está recibiendo atención médica. Ha sido arrestado por intento de agresión sexual». «Eso es ridículo. ¿Sabe quién soy?». «Sí lo sé», respondió una voz nueva. La agente especial del FBI, Sarah Chen, y sí, prima de Derek. Algo que sería relevante más tarde salió de un sedán sin distintivos. «Por eso estamos aquí». El color se le fue del rostro a Rodríguez. «FBI. Esto es un asunto escolar». «Ah». Sí, sonrió fríamente la agente Chen. «Llevamos 6 meses investigando un patrón de sobornos, encubrimientos y violaciones de derechos civiles en esta escuela. Su hijo acaba de darnos la causa probable que necesitábamos». Se volvió hacia Derek Chen. «Necesitamos sus discos duros. Todos». Las siguientes horas pasaron en un borrón. Brooklyn dio su declaración varias veces, cada detalle consistente. La grabación de su cámara era de calidad impecable. El audio cristalino. El video de Connor ofrecía un segundo ángulo, mostrando a Brooklyn intentando retirarse y repitiendo advertencias. Pero la verdadera bomba salió del teléfono de Connor, no solo el video, sino capturas del chat grupal de meses atrás. La apuesta, los nombres y burlas hacia las víctimas anteriores de Mason, planes para drogar a una maestra sustituta, bromas sobre estrenar la carne nueva. «Dios mío», murmuró Chen al revisar la evidencia. «Esto es una empresa criminal. Para medianoche». La historia ya había explotado en Internet. El video de Connor se hizo viral en horas. «Wrong Move Soldier» empezó a ser tendencia. Las camionetas de noticias rodearon la escuela. Los abogados de Rodríguez llegaron en una caravana de autos negros, pero no había nada que pudieran hacer. La evidencia era abrumadora, innegable, y se esparcía más rápido de lo que podían contenerla. Brooklyn pasó la noche en la estación de policía, no como sospechosa, sino como testigo. La agente Chen le llevó café y se sentó con ella. «Hiciste todo bien», le dijo. «La documentación, la cámara, mantener la calma. De manual». «Me entrenaron para cosas peores», respondió Brooklyn simplemente. «Aún así, la mayoría se congela. Tú luchaste. No estaba luchando. Estaba sobreviviendo». La mañana siguiente trajo un tsunami de revelaciones. Los allanamientos del FBI a los negocios de Rodríguez destaparon años de irregularidades financieras, pagos a miembros de la junta escolar,
dinero para silenciar a víctimas anteriores. Las cuentas personales de Derek Chen mostrando depósitos que coincidían con quejas archivadas. 3 exmaestras se presentaron. Luego 5. Luego 12. El patrón era claro, maestras jóvenes. Atractivas. Blanco de acoso sistemático. Protegidas las agresiones por dinero y poder. Algunas pagadas para callar. Otras abandonando la profesión. Mason y Jaden fueron acusados como adultos. La fiscalía argumentó que su plan coordinado demostraba sofisticación. Connor recibió inmunidad a cambio de su testimonio, convirtiéndose en testigo clave, decidido a contar todo. Sabía que estaba mal, dijo al jurado, pero a Mason no se le decía que no. Su papá compraba policías, maestros, a todos, hasta que llegó la señorita Hayes. A ella no le importó quién era su padre. El juicio fue rápido. Los abogados de Mason intentaron argumentar que Brooklyn usó fuerza excesiva, pero el perito médico lo desmintió. Las lesiones son consistentes con técnicas defensivas estándar de Krav Maga. La fuerza usada fue proporcional a la amenaza. 2 hombres sanos de 18 años contra una maestra. Ella mostró una contención notable. Mason recibió 7 años. Jaden. 3. Richard Rodríguez. 15 por crimen organizado. Sobornos y conspiración. Derek Chen. 5. Y nunca más podría trabajar en educación, pero la verdadera victoria llegó 6 meses después. Brooklyn estaba de pie frente a un auditorio lleno, enseñando defensa personal a más de 200 educadores. El distrito la había contratado como coordinadora de entrenamiento en defensa personal, un puesto nuevo creado específicamente para ella. La primera regla de la defensa personal, dijo a su audiencia, es la documentación. La segunda son los límites. La tercera es la acción. Pero la regla más importante, nunca dejen que lo silencien. Demostró la técnica de control de muñeca que lo había iniciado todo. Los maestros se emparejaron, practicando lentamente, construyendo memoria muscular. En la última fila, Connor Walsh observaba en silencio. Se había graduado antes de tiempo y estaba por entrar a la universidad para estudiar justicia criminal. Había pedido asistir al entrenamiento. Quiero ayudarle, había dicho a Brooklyn. Asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar. Ya lo hiciste, le respondió ella, cuando elegiste hacer lo correcto. La sesión de entrenamiento terminó con aplausos. Brooklyn guardó su equipo con el mismo proceso meticuloso que había aprendido en el ejército: orden a partir del caos, fortaleza a partir de la preparación. La directora Martínez, la nueva directora, contratada específicamente por su postura de cero tolerancia al acoso, se le acercó mientras terminaba. Excelente sesión, dijo. Los maestros se sienten empoderados. Deberían. Siempre tuvieron el poder. Solo necesitaban permiso para usarlo. Hablando de eso, hay alguien aquí que quiere verla. Brooklyn se giró y vio a una joven, de unos 22 años, parada nerviosa en la puerta. Maestra nueva. Lo supo de inmediato, ese brillo optimista aún no había sido apagado por el sistema. Señorita Hayes, soy Jennifer Morgan. Empiezo a dar clases de inglés la próxima semana. Solo quería agradecerle. ¿Por qué? Por defenderse, por mostrarnos que podíamos hacerlo. La voz de Jennifer ganó firmeza. Mi maestra mentora me contó lo que pasó, cómo se negó a hacer otra estadística. Me hizo darme cuenta de que puedo hacer este trabajo sin miedo. Brooklyn sonrió. Serás una gran maestra. Solo recuerda, documenta todo. Confía en tus instintos y nunca dejes que nadie te haga sentir que no perteneces aquí. Cuando Jennifer se fue, el teléfono de Brooklyn vibró. Un mensaje de su antiguo líder de escuadrón en Afganistán. Vi las noticias. Orgulloso de ti. Sargento. Sigues luchando la buena batalla. Y así era. Solo que en un campo de batalla diferente. El sol se ponía sobre Phoenix mientras Brooklyn caminaba hacia su auto. El estacionamiento ahora estaba bien iluminado, con cámaras de seguridad en todas partes,
Cambios realizados tras el escándalo. Pequeñas victorias. Pero victorias al fin. Su teléfono sonó. Era Sarah Chen, la exmaestra de inglés que la había advertido sobre Mason. Brooklyn, quería que supieras. Voy a volver. Tomé un puesto en Lincoln, si tú pudiste enfrentarlos. Yo también. Es maravilloso. Sarah. Los estudiantes necesitan buenas maestras. Necesitan maestras valientes. Tú nos mostraste cómo serlo. Después de la llamada, Brooklyn se sentó en su auto un momento, mirando los últimos rayos de sol pintando el cielo de naranja y rosa. Pensó en Mason, empezando su primer mes en prisión estatal. En Richard Rodríguez, con su imperio derrumbándose y su nombre ahora sinónimo de corrupción. En todas las maestras que habían sufrido en silencio. Luego pensó en las clases del día siguiente, en la lección de ADN que perfeccionaría, en los estudiantes que aprenderían sin miedo, en los pasillos donde las maestras jóvenes podrían caminar sin mirar por encima del hombro. Su teléfono volvió a vibrar. Una notificación del portal del distrito. 3 escuelas más se habían inscrito en el programa de defensa personal. El proyecto se expandía a todo el estado. Brooklyn sonrió y encendió el motor. Tenía planes de clase que escribir y sesiones de entrenamiento que preparar. La guerra no había terminado, nunca lo hacía, pero había ganado esta batalla, y a veces, eso era suficiente. Mientras conducía a casa, pasó junto a un cartel que la hizo reír en voz alta. Era un anuncio de un estudio local de artes marciales. Aprende Krav Maga. Porque a veces no es suficiente. En letras pequeñas al pie, inspirado en hechos reales. El dueño del estudio la había contactado después del juicio, ofreciéndole una asociación. Ella aceptó. Cada martes y jueves por la noche. Impartía clases gratuitas a maestras, trabajadores de la salud y cualquier persona que tratara con gente agresiva en su trabajo. Tu cuerpo es tu primer salón de clases, les decía a cada nuevo grupo. Y la primera lección es que tienes derecho a defenderlo. 6 meses después. Ni una sola maestra del distrito había tenido que usar físicamente las técnicas de Brooklyn. No lo habían necesitado. Solo el conocimiento había cambiado la forma en que se movían, cómo establecían límites, cómo se negaban a ser víctimas. Los depredadores lo percibían, como animales que reconocen a otro depredador. Se mantenían alejados de las maestras que caminaban con la espalda recta, que documentaban todo, que sabían exactamente dónde tomar una muñeca para que alguien reconsiderara sus decisiones. En el aniversario del incidente, Brooklyn recibió un paquete, sin remitente, pero reconoció la letra de Connor. Dentro había una nota sencilla. Gracias por mostrarme que quedarse al margen es lo mismo que participar. Prometo no volver a ser un espectador nunca más. Debajo de la nota había una foto desde su campus universitario. Connor estaba impartiendo un taller de defensa personal a estudiantes de primer año, enfocado en la intervención de testigos. El ciclo de empoderamiento continuaba. Brooklyn enmarcó la foto y la colgó en su oficina, junto a sus condecoraciones militares y certificados de docencia. Batallas diferentes. Misma guerra, la guerra contra quienes creen que el poder les da derecho a tomar lo que quieran. Había ganado esta ronda, y seguiría luchando, enseñando, poniéndose entre los depredadores y sus presas, hasta que todos pudieran defenderse por sí mismos. El laboratorio de química había sido renovado tras el incidente. Nuevo equipo, mejor iluminación y, en un marco junto a la puerta, la nueva política escolar contra el acoso, redactada en parte por Brooklyn. La primera línea decía: la preparatoria Lincoln mantiene una política de cero tolerancia hacia el acoso de cualquier tipo. Pero la última línea era la más importante. Cada miembro de nuestra comunidad tiene derecho a defenderse de cualquier contacto físico no deseado por cualquier medio necesario. Algunos la llamaban la doctrina Brooklyn. Ella simplemente la llamaba sentido común.
En cuanto a Mason Rodríguez, su estancia en prisión se convirtió en una historia de advertencia susurrada en los vestuarios de los clubes de campo, el chico que creyó que el dinero lo hacía intocable. Derribado por una maestra de 55 kilos que se negó a ser tocada. Ese día, en el laboratorio de química, aprendió una lección valiosa a veces. Cuando intentas tocar a alguien sin permiso, esa persona te responde, y a veces, sabe exactamente dónde agarrarte. La historia de Brooklyn se convirtió en lectura obligatoria en las facultades de educación de todo el país. La profesora Diana Martínez, de la Universidad Estatal de Arizona, incorporó el caso a su curso de ley educativa. El protocolo Hayes, como lo llamaban en el ámbito académico, se volvió el estándar de oro para documentar y responder al acoso en entornos educativos. Lo que la señorita Hayes entendió, decía la profesora Martínez a sus alumnos, es que los depredadores dependen de la ceguera institucional. Cuentan con que las víctimas tengan demasiado miedo, estén demasiado aisladas o se preocupen demasiado por su carrera como para defenderse. Ella eliminó esos 3 obstáculos. Los efectos continuaron propagándose. Madison Taylor, una maestra de primer año en Minnesota, utilizó con éxito el método de documentación de Brooklyn para exponer a un director depredador. Skylar Johnson, en Texas, evitó una agresión simplemente diciendo, «Estoy grabando esta interacción cuando un padre agresivo la acorraló». Harper Williams, en Florida, citó la doctrina Brooklyn cuando su junta escolar intentó disuadirla de presentar un informe policial. El cheque era por $500,000. Movimiento equivocado. Soldado. Sin duda, la guerra continuaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, los buenos estaban ganando. La guerra continuaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, los buenos estaban ganando. Brooklyn lo sabía, las batallas no siempre se peleaban en campos abiertos ni con uniformes. A veces se libraban en pasillos escolares, en reuniones de juntas directivas o frente a una computadora, redactando políticas que protegerían a otros. La noticia del protocolo Hayes siguió apareciendo en conferencias educativas, artículos académicos y foros de maestros. Colegios y universidades de todo el país comenzaron a invitar a Brooklyn para hablar sobre su experiencia, no como una víctima, sino como una estratega que había usado disciplina, documentación y acción para romper un ciclo de abuso institucionalizado. En una de esas conferencias, en Denver, una maestra veterana se le acercó con lágrimas en los ojos. «Pensé que ya era demasiado tarde para cambiar las cosas en mi escuela», dijo. «Pero después de escucharte, voy a empezar a documentar, a enseñarles a mis compañeras cómo defenderse». Brooklyn le sonrió. Nunca es demasiado tarde para empezar a pelear la batalla correcta. De regreso a Phoenix, la esperaba una agenda saturada de entrenamientos en 3 escuelas, una reunión con el departamento de policía para coordinar talleres de prevención, y su clase habitual en el estudio de artes marciales. El cansancio era real, pero también lo era la sensación de propósito. Un martes por la tarde, al final de una clase de Krav Maga, se le acercó un grupo de enfermeras que trabajaban en la sala de emergencias de un hospital local. «Escuchamos sobre tu programa para maestros», dijo una de ellas. «¿Crees que podrías adaptarlo para personal médico, Brooklyn?». No dudó. «Claro que sí. El principio es el mismo: identificar riesgos, establecer límites y actuar si es necesario». Así nació el módulo Defiende tu turno, que en pocos meses se implementó en hospitales y clínicas de todo el estado. Mientras tanto, los medios continuaban siguiendo el caso Rodríguez. Mason, desde prisión, intentó apelar su condena, pero el tribunal la ratificó, citando la evidencia abrumadora y contundente que incluía las grabaciones de Brooklyn y el testimonio de Connor. Richard Rodríguez, enfrentando múltiples demandas civiles, comenzó a vender propiedades para pagar indemnizaciones. La familia que antes dominaba Lincoln High
Ahora era mencionada en titulares como ejemplo de cómo el abuso de poder podía caer estrepitosamente. En Lincoln High, las cosas habían cambiado de forma visible. Las cámaras de seguridad cubrían todos los pasillos. Se estableció un protocolo claro para manejar quejas, y las sesiones de capacitación eran obligatorias para todo el personal y los estudiantes de último año. En la entrada del laboratorio de química, donde todo había sucedido, colgaba una placa con las palabras: «La seguridad no es negociable. La dignidad es inquebrantable». Un viernes por la mañana, Brooklyn recibió un correo inesperado. Era de Amanda Foster, una de las antiguas maestras que había dejado la escuela por el acoso de Mason. «Voy a volver a enseñar. Encontré un distrito donde valoran la integridad y la seguridad de sus maestros. Gracias por demostrar que no todas tenemos que rendirnos». Ese mismo día, Connor le escribió desde la universidad: «He empezado un club de defensa personal y derechos estudiantiles. Tenemos 40 miembros. Tu historia fue la primera lección». Brooklyn respondió, orgullosa de ti: «Mantén la línea». El programa estatal de entrenamiento en defensa personal seguía expandiéndose. Otros estados comenzaron a interesarse, pidiendo a Brooklyn que viajara para implementar el modelo. Ella aceptó algunas invitaciones, pero siempre volvía a Phoenix. Allí estaba su base, su comunidad y sus estudiantes. En el aniversario número 2 del incidente, la Junta Escolar organizó un evento para reconocer oficialmente su contribución. En el escenario, junto a Brooklyn, estaban Sarah Chen, Connor y varias de las maestras que habían testificado. La ovación fue larga, sentida. Cuando le tocó hablar, Brooklyn no habló de su victoria personal, sino de la responsabilidad colectiva. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Todos aquí tienen la capacidad de proteger, de intervenir, de cambiar la historia de alguien. No esperen a que sea demasiado tarde. Al terminar, vio entre el público a Jennifer Morgan, la maestra nueva que le había agradecido meses antes. Ahora estaba rodeada de estudiantes, segura, sonriendo. Esa imagen le recordó por qué seguía en esta lucha para que cada maestra pudiera pararse frente a su clase sin tener que preocuparse por sobrevivir el día. Esa noche, de camino a casa, pasó nuevamente frente al estudio de artes marciales. Afuera, en la ventana, habían colgado una nueva frase: «Entrena hoy, protege mañana». Brooklyn sonrió. La guerra seguía. Pero estaba claro, cada vez más personas estaban listas para pelearla. Un mes después del evento conmemorativo en la Junta Escolar, Brooklyn recibió una llamada de la Universidad Estatal de Arizona. Querían que participara como ponente invitada en un nuevo curso de posgrado para administradores escolares sobre políticas de prevención del acoso y respuesta ante incidentes críticos. Aceptó sin dudarlo. El aula estaba llena de futuros directores, subdirectores y coordinadores de distrito. Muchos de ellos habían leído el protocolo Hayes como parte del plan de estudios. Pero escuchar a la autora en persona tenía un peso distinto. Brooklyn comenzó su presentación mostrando fragmentos de las grabaciones de su cámara corporal y el video de Connor, no para recrear el momento traumático, sino para enfatizar la importancia de la evidencia objetiva. Esto dijo: «Señalando la pantalla es lo que rompe el ciclo de la negación institucional. Sin pruebas, los depredadores siempre cuentan con la duda a su favor». Luego habló sobre las fallas administrativas, las presiones políticas y la tentación de proteger la reputación de la institución por encima de la seguridad de las personas. Si alguna vez se encuentran en la disyuntiva de proteger su carrera o proteger a una víctima, recuerden, el silencio nunca es neutral. Siempre beneficia al abusador. Al final de la clase, varios estudiantes se acercaron para agradecerle y hacerle preguntas. Uno de ellos, un futuro director de secundaria, le confesó: «Mi distrito ha tenido problemas parecidos.
después de escucharla. Sé que no voy a encubrir a nadie, sin importar el costo político. De regreso a Phoenix. Brooklyn encontró en su buzón una carta del Departamento de Educación Estatal. La felicitaban por haber sido seleccionada para integrar un comité especial que revisaría y actualizaría las políticas de seguridad escolar en todo el estado. El comité estaría compuesto por legisladores, expertos en seguridad y representantes de maestros. Durante las reuniones del comité, Brooklyn insistió en 3 puntos esenciales: capacitación obligatoria en documentación y defensa personal para todo el personal escolar, protocolos claros y públicos para reportar y dar seguimiento a quejas, con plazos estrictos, protección legal para denunciantes y testigos, evitando represalias. Sus propuestas encontraron resistencia de algunos representantes preocupados por costos y posibles demandas. Pero ella respondió con datos y ejemplos de otros distritos donde la prevención había reducido incidentes y litigios. Al final, gran parte de sus recomendaciones fueron adoptadas. El impacto comenzó a sentirse casi de inmediato. Maestros de distintos condados le escribían contando cómo los nuevos protocolos les daban seguridad para denunciar abusos que antes habrían callado. En medio de estos avances, Brooklyn recibió un mensaje inesperado. Era de la madre de una de las víctimas anteriores de Mason, una joven que nunca había denunciado por miedo. Gracias por lo que hizo. Mi hija está volviendo a estudiar para ser maestra. Dice que usted le devolvió la fe en esta profesión. Ese mensaje coincidió con otro que llegó por redes sociales, esta vez de un guardia de seguridad escolar en Texas. Había visto su historia en una conferencia y, usando sus métodos de observación y documentación, había evitado que un maestro acosara a una estudiante. Brooklyn empezó a entender que su lucha ya no era solo local ni estatal, se estaba convirtiendo en un movimiento nacional. Medios educativos especializados comenzaron a referirse a ella como la sargento que cambió la forma en que las escuelas manejan el acoso. Un viernes, mientras preparaba material para sus clases de defensa personal, recibió la visita de Sarah Chen. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una sonrisa decidida. «Vengo con una propuesta», dijo Sarah. «¿Qué tal si convertimos tu programa en un curso certificado a nivel nacional? Así cualquier maestro, en cualquier estado, podría recibir la misma formación que diste aquí». Pasaron horas diseñando el esquema: módulos de documentación, comunicación efectiva con autoridades, autoprotección física y estrategias legales. La idea era formar instructores que luego replicaran el curso en sus propios distritos, para cuando terminaron. Ya tenían un plan piloto y una lista de contactos dispuestos a financiarlo. Brooklyn se dio cuenta de que estaba dando el siguiente paso lógico: escalar la defensa de los maestros a un nivel que ni siquiera los Rodríguez, con todo su dinero, podrían frenar. Esa noche, al cerrar la puerta de su casa, sintió la misma mezcla de anticipación y determinación que había sentido antes de una misión en Afganistán. La guerra contra el acoso en las escuelas seguía, pero ahora tenía más aliados, más recursos y, sobre todo, un mapa claro de hacia dónde avanzar. Miró la carpeta que Sarah había dejado sobre su mesa. En la portada, un título provisional: Defensa y Dignidad, Programa Nacional de Protección para Educadores. Brooklyn sonrió. Estaba lista para la próxima batalla.